Muy buenos días, cordial saludo. Nos encontramos en la presentación universitaria de Tecnológico Fenalco en el aula de electricidad. Nosotros le venimos a explicar sobre los motores de corriente continua. Nuestro grupo está conformado por Víctor Orozco, Kevin Dejan, Kevin Palomo, Camilo Pérez, Richard Sierra, Mauro Ortiz, mi persona, Carlos Martínez. Muchas gracias. Son frecuentemente utilizadas en las industrias. Estos convierten la energía eléctrica en mecánica, produciendo así una rotación. También se le hace a motores lineales, ya que estos poseen un estator y un rotor, distribuido de tal forma que en vez de producir una rotación, produce una fuerza lineal en su sentido de longitud. Principalmente de dos partes: un estator que da el soporte mecánico al aparato y tiene un hueco en el centro, generalmente de forma cilíndrica. El estator es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los elementos fundamentales para la transmisión de potencia. Y el rotor, que es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo al que llega la corriente eléctrica mediante dos escobillas. El rotor es el componente que gira en una máquina eléctrica y está formado por un eje que soporta un juego de bobinas. Principio de funcionamiento de los motores de corriente continua. Según la ley de fuerza de Lorentz simplificada, cuando un conductor pasa una corriente eléctrica que se sumerge en un campo magnético, el conductor sufre una fuerza perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente. Se emplea prácticamente en dos maneras: para direcciones y movimientos vectoriales lineales y para movimientos y direcciones rotacionales. Los motores de corriente continua se construyen con rotadores bobinados y con estatores bobinados o de imanes permanentes. Si el estator es bobinado, existen diferentes formas de conectar. Pueden ser en serie, en paralelo, compuesto o de imán permanente. Conexión en serie. El devanado del estator y el devanado del rotor se conectan en serie. Conexión en paralelo. El devanado del estator y el devanado del rotor se conectan en paralelo. Conexión compuesta. Se utiliza una combinación de ambas configuraciones. Conexión de imán permanente. Tienen algunas ventajas de rendimiento frente a los motores sincrónicos de corriente continua de tipo excitado. Han llegado a ser el predominante en las aplicaciones de potencia fraccionaria. Son más pequeños, más ligeros, más eficaces y confiables que las otras máquinas eléctricas alimentadas individualmente. Los motores y drenajes de corriente continua están constituidos esencialmente por los mismos elementos, diferenciándose únicamente de forma de utilización. Por reversibilidad entre el motor y el generador, se entiende que si se hace girar el rotor, se produce en el devanado inducido una fuerza electromotriz, capaz de transformarse en energía en el circuito de carga. En cambio, si se aplica una tensión continua al devanado inducido del generador a través del colector de cargas, el comportamiento de la máquina ahora es el motor, capaz de transformar la fuerza contraelectromotriz en la energía mecánica. En ambos casos, el inducido está sometido a la acción del campo inductor principal.